Parte 2 de la sesión 30 y vamos a hablar sobre la evolución de segunda densidad y evolución también del sistema planetario. Empecemos. En la primera parte hablamos de lo que era el complejo mente-cuerpo-espíritu a gran profundidad. Así que si no lo han visto, vayan a verlo porque me parece que es la parte más importante de lo que es la sesión 30 en general. Ahora vamos a hablar de lo que es la evolución de segunda densidad. Ya nosotros hemos hablado bastante de esto, pero hay unas preguntas interesantes que Don hizo. Y eso va a llevar también a una pregunta que quedó pendiente en la sesión 29 al final, sobre la evolución del sistema planetario o de lo que era la masa espiritual en sí de la galaxia, y eso lo vamos a explorar al final. Así que recuerden que en la última en el último video, en la primera parte, terminamos la sesión Don preguntando algo sobre la evolución del complejo mente-cuerpo-espíritu como tal, a lo que Ra dijo que ya habían hablado de eso antes, pero nos dio una explicación que nos ayudó a entender un poco más lo que es o a visualizar desde otro ángulo el mismo contenido, la misma información. Ahora, Don, digo todo esto porque Don al principio de esta pregunta, y vamos a pasar para que tenga sentido lo que estoy diciendo, dice: gracias, no deseo tratar temas que ya hemos visto antes, refiriéndose a la pregunta de la evolución de o cómo se forma el complejo mente-cuerpo-espíritu. Continúa diciendo: pero a veces es útil volver a formular estos conceptos en aras de una mayor claridad. Totalmente de acuerdo con Don. Don sigue: ya que las palabras son un recurso insuficiente para nuestra labor, ¿cierto? Solo por mencionarlo, me preguntaba si, como tengo entendido, en el mismo espacio-tiempo coexistieron sobre este planeta en el curso de la segunda densidad entidades bípedas y lo que llamamos dinosaurios. ¿Es así? Ra le dice: eso es correcto, y aquí tengo que entrar yo a decir que no estoy muy seguro de lo que quiso decir Don, por ende no voy a decir exactamente lo que quiso decir, pero está hablando de las entidades bípedas que existieron al mismo tiempo de los dinosaurios. Normalmente en nuestra ciencia biológica entendemos lo que es entidades bípedas como los homínidos, como nosotros, los humanos, y la evolución de eso. Estamos hablando de escasamente unos 5 o 6 millones de años atrás, dependiendo de cómo quieren estructurarlo. Lo que es el desarrollo del primate como tal, lo que dio cabida a que se desarrollara este complejo mente-cuerpo que eventualmente fue habitado por el espíritu hace 75.000 años, cuando hicimos la transición de segunda a tercera densidad. Entonces, no estoy seguro si se están refiriendo, o de hecho, tiendo a pensar que Don, cuando hablaba de entidades bípedas, se refería a cualquier entidad, no solamente a los homínidos, porque no existían, no, hasta donde yo tengo entendido, y quizá hay información que no poseo, los humanos o el tipo el prototipo humano no existía para la época de los dinosaurios. Pero sí existían entidades bípedas, y eso sí lo sabemos porque bípedo simplemente quiere decir que andaban en dos piernas. Y hasta el tiranosaurio Rex es un ejemplo de eso. Y tenemos información de hace probablemente 200 millones de años atrás o más, que existían también entidades bípedas. En comparación a los dinosaurios, que en general no eran bípedos. La pregunta de Don quizá va a eso, pero no sé qué otra entidad bípeda podía existir en ese entonces que no fuera un reptil considerado un dinosaurio. Así que ahí quizá mi historia se escapa, mi conocimiento, pero no puedo encajarlo con nada. En cualquier caso, lo más importante para la pregunta es el mecanismo de lo que es la función bípeda en la entidad de segunda densidad para el desarrollo hacia tercera. Y Don pregunta que si existían, y por supuesto sí. Ra le dice que sí. Y ahora la pregunta que sigue quizá ayuda a esclarecer un poco más lo que es la interrogante de sí de Don.
cuando dice estos dos tipos de entidades parecían ser totalmente incompatibles, por decir así. ¿Podrías indicar la razón de su coexistencia en el mismo espacio-tiempo? Ral explica, considera los mecanismos del libre albedrío aplicados a la evolución. Hay caminos que sigue el complejo mente-cuerpo para sobrevivir, reproducirse y buscar a su manera lo que inconscientemente es percibido como el potencial de crecimiento. Estos dos ámbitos o caminos de desarrollo son dos entre muchos. Ok, primero, estaba hablando de dos mecanismos completamente distintos, que son el bípedo y el otro de los dinosaurios. No estoy seguro cuál es, pero la pregunta de Don es válida en este sentido, diciendo ¿por qué existían dos tipos de caminos hacia tercera densidad? ¿Cuál era el propósito? Y Ra le dice en esencia que, o sea, mira, la intención de segunda densidad es sobrevivir y reproducirse y buscar la manera inconsciente, a su manera, lo que inconscientemente es percibido como el potencial de crecimiento. Inconscientemente saben lo que es el potencial de crecimiento a través de lo que ellos consideran que es lo más eficiente para ellos reproducirse más. Entonces, en ese sentido, no importa qué tantos caminos, porque dicen hay dos entre muchos, esto que estamos hablando de los dinosaurios y el bípedo como tal, que todavía no me queda claro. Me gustaría tener un poco más de conocimiento en eso, pero no sé a lo que se refieren en ese sentido. Solamente que para lo que es relevante la pregunta, hay varios caminos de poder desarrollar ese crecimiento o búsqueda, que es lo que en realidad todos estamos haciendo desde la materia física que conocemos como energía inteligente en primera densidad, hasta lo que es la séptima densidad, que es pura luz. Estamos en búsqueda de crecimiento hacia el espiral de ascensión hacia la luz. Así que no es más que es otro camino. No sé, me gustaría de nuevo entender un poco más a lo que se refiere. Ahora, esto es una pregunta que no pensaba incluir, pero igualmente la incluí porque me pareció interesante. Don dice: ya veo, un programa de noticias que vi un par de semanas atrás propuso la pregunta del por qué los dinosaurios desaparecieron, podrías decir, súbitamente de nuestro planeta. Sé que esto no es importante, pero me preguntaba cuál era la razón. Y Ra le dice: estas entidades no pudieron alimentar sus complejos corporales. Como pueden ver, no tenía mucho deseo de incluirla porque no tenía mucha información, pero me pareció interesante. Primero que nada, Don está preguntando cuál era la razón por la cual los dinosaurios desaparecieron. ¿Por qué la extinción? Que eso siempre ha sido una buena pregunta y tenemos nuestras teorías de que fue un asteroide, una gran pieza de roca que colisionó con la Tierra, que causó la devastación de lo que era el equilibrio del ecosistema en ese momento y por supuesto decayeron muchas plantas y animales, por ende los dinosaurios no pudieron sobrevivir. Y la respuesta de Ra es como cuando te hacen una pregunta que no quieres responder, o no es que no quieres responder, pero no quieres hablar mucho y das una respuesta muy corta, como no sé, oye, ¿qué te parece cómo está el clima hoy? Caliente, obvio, o frío. No quieres hablar mucho de eso porque no te interesa hablar de eso. Entonces, esa es la respuesta que ellos dieron. Estas entidades no pudieron alimentar sus complejos corporales. La razón por la cual Ra no quería elaborar mucho en esto es porque, de hecho, Don lo reconoce al hacer la pregunta. Dice: sé que esto no es importante, pero me dio curiosidad saber. Y Ra, al ver que Don dice que no es importante, dice: ok, bueno, ya que sabes que no es importante, te vamos a dar la respuesta que ya tú sabes, como para que sepas que no nos interesa hablar de eso. Ok, entonces esta pregunta de hecho no está en los libros, en los libros traducidos al menos. Y hay otra más que quise incluir a última hora, pero me pareció mucho más importante. Don continúa y dice: en segunda densidad es donde se origina el concepto de reproducción sexual. ¿Es así? Ra dice: eso es correcto. Don pregunta: ¿puedes indicar la filosofía que hay tras este método de reproducción del complejo corporal? Ra dice: en la segunda densidad se establece la estructura básica para el trabajo de tercera densidad. De ese modo, puede considerarse que el mecanismo básico de la reproducción se subordina a un inmenso potencial en tercera densidad
para el servicio al prójimo y al yo. No solo por las funciones de transferencias de energía, sino también por los diversos servicios llevados a cabo en el estrecho contacto de aquellos que se ven, digamos, atraídos magnéticamente entre sí. De esa forma, estas entidades tienen oportunidades para muchos tipos de servicio que no estarían disponibles a la entidad independiente. Ok, un par de puntos que mencionar aquí. La traducción dice reproducción sexual. Algo que no estoy seguro si vamos a encontrar en la sesión 32 o 33 es sobre la sexualidad como tal. Y Ra dice reproducción bisexual. Si no encontramos el término, chévere, continuamos y no hay que hacer ninguna aclaratoria. Pero en inglés la palabra que utilizaron fue bisexual, porque la reproducción bisexual, de la manera como ellos se refieren, no utilizan el término bisexual como nosotros conocemos la atracción de un individuo hacia los dos géneros, masculino, femenino, sino a la manera de aparear lo que es el masculino y el femenino, biológico como tal. Entonces la reproducción bisexual, cuando lo dicen en inglés, bisexual se refiere a esa unión biológica de dos géneros distintos. Y de nuevo, esto es una palabra que se utiliza muchísimo en la sesión, de nuevo, creo que es 32 o 33, vamos a llegar pronto a eso, cuando hablan de sexualidad, y ahí es más importante hacer esa acotación. Pero de nuevo, si no la encontramos en la traducción, no hay por qué mencionarla, o quizá yo por simplemente mencionarla, porque así soy yo, la mencionaré. De todas maneras, quizá da un poco más de perspectiva el uno saber que se referían a reproducción bisexual en ese sentido, aunque nosotros entendemos lo que es la reproducción sexual como tal. En cualquier caso, para poder sacar la pregunta de Don, estaba hablando de lo que era el mecanismo como tal. Me distraje un poco y vamos a ver. Primero que, bueno, sí, en segunda densidad es donde se origina el concepto de reproducción sexual. Eso es correcto, no existe anteriormente. Y luego Don quiere saber cuál es la filosofía que hay detrás de este método de reproducción para nosotros, para la segunda densidad en realidad. Y aquí es donde vamos a lo que es el elaborar la función que tiene el buscar una reproducción sexual a través de lo que es, y quizás aquí es donde de repente tiene más validez el uso. Una vez más, Ra no utilizaba un término o una palabra por simplemente usarla, sino porque daba un poquito más de dirección hacia la respuesta concisa que se quería dar, a pesar de las limitaciones del lenguaje como tal. Pero entonces, cuando dicen que esta reproducción entre biológicamente masculino y femenino ayudaba a crecer a la entidad de segunda densidad, es por una razón, y es lo que vamos a explorar aquí. A diferencia de una reproducción sexual, digamos, que no tenga que buscar aparear a los dos géneros, o al menos no de una manera cercana. Okay. Dicen, en la segunda densidad se establece la estructura básica para el trabajo de tercera densidad. Esto es lo más importante que mantener en mente. En segunda densidad, todo lo que se está haciendo es el trabajo en realidad que se hace es para subir a tercera densidad, lo que quiere decir que se están aprendiendo las lecciones más básicas de tercera densidad en segunda densidad. Así como ahorita nosotros estamos aprendiendo las lecciones más básicas de cuarta densidad, que es amor y entendimiento, para unificarnos todos, ¿no? De la misma manera, nosotros, a pesar de que estamos en tercera densidad, queremos aprender esas lecciones de cuarta. Y en cuarta, a finales de cuarta, se empieza a aprender también las lecciones de quinta, y en quinta las de sexta, y así. Entonces, eso es importante mantenerlo en mente. Es un espectro total. Entonces, dicen, de ese modo puede considerarse que el mecanismo básico de la reproducción se subordina a un inmenso potencial en tercera densidad para el servicio del prójimo. Okay. Todo esto es que se crea, digamos, la posibilidad de que estas entidades puedan reproducirse de esa manera para atraerlas más, en pocas palabras. Eso es lo que hace la atracción de tener este tipo de reproducción para sobrevivir y para crecer. Y los une mucho más, ¿no? En segunda densidad.
Y dicen, no solo por las funciones de transferencia de energía, sino también por los diversos servicios llevados a cabo en el estrecho contacto de aquellos que se ven, digamos, atraídos magnéticamente entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya estaba diciendo, que no solamente es en la transferencia de energía, en sus modos más básicos. Recuerden, hablamos de la transferencia de energía sexual en un video separado. Hice un adendum a lo que era la sesión 26 donde se hablaba de esto. Puedes verlo aquí si no lo has visto todavía. Ahí se habla lo que es la transferencia de energía sexual. Y en este caso están refiriéndose a eso, en sus formas más básicas, lo que es el rayo rojo o el chakra rojo, el chakra de raíz, tiene una especie de transferencia de energía que es de reproducción básica y aleatoria. La naranja es más de apareamiento, es más de reconocimiento de que hay otra parte que es necesaria para reproducirse, y hay como una especie de reconocimiento, mientras que en el rojo no hay. En la parte roja esa transferencia no incluye a la otra persona como tal, no hay consideración. En el naranja sí. Recuerden, son puntos de conciencia, son percepciones de conciencia. Entonces, en ese sentido, no es nada más esa transferencia, porque ahí sí ocurre una especie de servicio, ¿okay? Al querer reproducirse con la otra parte. Entonces, no es nada más eso, sino que sino también por los diversos servicios llevados a cabo en el estrecho contacto de aquellos que se sienten atraídos entre sí. O sea, esto yo lo explico de mejor, o lo puedo ilustrar de una mejor manera. Fíjense, como dicen, de esa forma estas entidades tienen oportunidades para muchos tipos de servicios que no estarían disponibles a la entidad independiente. Imaginen los reptiles que se reproducen en esencia sin la necesidad de tener un encuentro o una cercanía con otra entidad, sino son muy independientes. Ellos no tienen contactos con la otra. Ahora, compárenlo con un mamífero. Los mamíferos en general, y quizá hay excepciones en los reptiles, las aves también tienen muchas excepciones, muchísimas, porque existe más como una familia, vamos a llamarlo. Los mamíferos son los que más representan, a mi parecer, esto es simplemente interpretación mía, que representan más esa unión familiar que existe, ese lazo fraternal que existe entre las entidades del grupo. Lo podemos ver muchísimo. Hacía mención en el otro video en inglés que vi un documental hace años sobre los elefantes y cómo hacen la migración anual de buscar agua, y tienen que pasar por muchos procesos arduos en el camino. Y una parte que me llamó muchísimo la atención, incluso en ese entonces donde yo veía a los animales como simplemente animales y nosotros éramos humanos evolucionados de ellos, y vi la conexión tan grande que existía y diferencia entre lo que era un mamífero como el elefante, que es mucho más avanzado en segunda densidad, ya casi a tercera, así como los delfines, aunque hay personas que dicen que los delfines son de hecho tercera densidad, lo cual es interesante, pero no tengo material para apoyarme en eso. Pero en cualquier caso, muchos de las vacas también, como tal, los cerdos, son otros animales muy inteligentes. Obviamente los perros, todos estos animales son muy avanzados en segunda densidad. Y de nuevo, a lo que iba con el documental que vi de los elefantes, es que se vio primero algo que cuando ellos pasaban, porque hacían el mismo recorrido y pasaban por un lugar donde había muerto un ancestro de ellos, un elefante antiguo, hacían como una especie de respeto hacia el elefante, y se notaba que había una expresión de luto o de cariño, de nostalgia hacia ese elefante. Y eso es muy, pero muy impactante emocionalmente para uno, saber que los animales tienen ese tipo de compenetración. Y bueno, todos los que tienen mascotas saben eso. ¿Dónde está Oliver? Lo quiero abrazar ahorita. Más después de lo que les voy a contar, que es lo que más en realidad me llamó la atención de este documental, para de nuevo seguir elaborando en cuanto a lo que significa este mecanismo de reproducción bisexual, utilizando el término que usaron originalmente, entre digamos los mamíferos, para poder dar las oportunidades de servicio
estas oportunidades de servicio son esas en las cuales se conectan con los otros animales. Y la parte que realmente rompió mi corazón en este documental fue cuando un elefante, una elefante tuvo que dejar a su bebé elefante porque estaba deshidratado, estaba muriéndose, y lo tuvo que abandonar porque sabía que si se quedaba con el elefante para cuidarlo, iba a perecer también, y era más importante la manada o el grupo de elefantes que el pequeño elefante que estaba muriendo. Pero lo que se veía en esas imágenes, en esas escenas, era la tristeza, lo mismo que estoy sintiendo ahorita yo otra vez, es ese amor que tenía por su bebé y que tenía que dejarlo. Eso fue brutal para mí, incluso en ese entonces. Ahorita que lo recuerdo quizás es peor. Pero se demuestra una vez más lo que es el servicio que tienen la posibilidad de servicio que tienen los animales que pueden llegar a tener esa relación familiar. Y eso los ayuda a mal uso de la palabra. Los ayuda a desarrollar lo que es el trabajo para tercera densidad, para obtener el espíritu, que es lo que realmente habita en la entidad de tercera densidad. Ok. Eso es todo lo que voy a decir. Si no, voy a empezar a llorar aquí recordando esa escena que fue brutal. Ok, pasando a la siguiente pregunta. Don dice: la razón fundamental para ello fue incrementar la oportunidad de la experiencia del creador único. Ra dice: eso no es solo correcto, sino que es la clave para lo que ocurre en todas las densidades. Y bueno, aquí Don simplemente está preguntando algo que es bastante obvio, pero a veces lo obvio tiende a ser tan obvio que le pasamos por encima. Don dice que si esa acción fue importante, o se me olvidó cómo lo preguntó, pero vamos a leerlo otra vez. Fue la razón fundamental para incrementar la oportunidad de experiencia del creador único. La experiencia del creador único es lo que nosotros sabemos de conocerse y experimentarse a sí mismo. Esa es la razón por la cual nosotros, si recuerdan del video pasado, espero que hayan entendido esa parte de quién en realidad es el creador manifestado aquí, que es pura conciencia. Cuando visitamos lo que es el árbol de la mente y sabiendo lo que es en realidad la pura conciencia del creador presente aquí como observador, esa es la idea. Y Ron le dice: eso no es solo correcto, sino que es la clave para lo que ocurre en todas las densidades. En pocas palabras, la experiencia del creador de conocerse, experimentarse y vivir todo esto es en realidad la razón, es la clave para todo lo que ocurre desde segunda densidad hasta sexta o séptima, hasta que nos unimos otra vez con el creador, o hasta que volvemos a salir en la próxima octava. En cualquier caso, eso es lo que Don quería preguntar, y Ra le dice sí, no solamente en segunda densidad, sino en todas las densidades. Ok. Don continúa y dice: el proceso de reproducción sexual o bisexual, o la filosofía que subyace en ella, desempeña un papel en el crecimiento espiritual de las entidades de segunda densidad. Y Ra le dice: en casos aislados es así, debido a percepciones eficientes por parte de las entidades o las especies, pero en su mayor parte no es ni remotamente el caso en segunda densidad, pues los potenciales espirituales son los de tercera densidad. Ok. Desenmarañando un poco esto, Don está preguntando que si el mecanismo de reproducción sexual o bisexual, en este caso, de nuevo, ya saben a lo que me refiero, dos géneros buscando reproducción y uniéndose, o buscando ese tipo de unión, como ya hablamos los mamíferos en mi explicación, que si eso tiene el acto de la reproducción sexual, tiende a jugar algo en la evolución espiritual o el trabajo que hace la entidad de segunda densidad. Y ellos dicen que en casos aislados es así, o sea que sí tiene algún tipo de contribución, como vamos a ver en una pregunta que casi excluyo, pero me pareció un vivo ejemplo de lo que es este mecanismo de reproducción para lo que es el trabajo en tercera densidad de la entidad de segunda densidad todavía. Dice, en casos aislados es así, o sea, cuando existe esa reproducción sexual. El mejor ejemplo de esto es en la naturaleza, en
en el bosque, en la jungla, donde sea que estén estos animales, sí contribuye un poco porque hay un acercamiento y hay una especie de posibilidad de ver a la otra entidad como otro yo, o al menos esa percepción inicial básica. Esto es debido a las percepciones eficientes por parte de las entidades o especies. De nuevo, o sea, puede ocurrir si son muy perceptivas estas entidades, pero en su mayor parte no es ni remotamente el caso en segunda densidad, pues los potenciales espirituales son los de tercera densidad. O sea, los potenciales espirituales que existen para la entidad de segunda densidad es aquellos que son trabajo de tercera densidad, lo que los eleva a eso, como ya dije. O sea, mientras más atracción haya hacia el familiar, hacia la pareja, hacia otros en el grupo, entonces mayor hay el potencial de hacer trabajo de tercera densidad para poder generar lo que es la activación del complejo espíritu, como ya dijimos en el video pasado. Entonces, aquí está la pregunta. Esta no está en el libro traducido al español porque es material personal o material que quisieron excluir en realidad. No estaba ni siquiera incluido en el libro 5, así que este tipo de preguntas no las consiguen en ningún lado, sino en inglés nada más. Así que de nuevo, una vez más, si la traducción está mal, soy yo, no es quien naturalmente hizo la traducción. Pero en cualquier caso, pregunta 30.13, Don dice: me preguntaba si el gato, Gandalf, se ha beneficiado de ese mecanismo en aumentar potencial espiritual o entendimiento. Ok, Gandalf es o era el gato que tenían en el grupo LNL Research. Así que no es Gandalf el del Señor de los Anillos. Este Señor de los Anillos que tengo aquí. Me parece fascinante que hayan utilizado ese nombre para el gato, porque ya hablaba de lo nerd que eran, y por supuesto que somos nosotros, al menos yo, con el Señor de los Anillos. Pero estaba preguntando que si Gandalf se había beneficiado de esa reproducción sexual, y la respuesta que Ra da es muy importante para todos los que tenemos mascotas. Dice: examinamos esta información y la encontramos inofensiva. La entidad de segunda densidad, vibración sonora Gandalf, es un raro ejemplo de su especie, primeramente debido a previa individualización, segundo debido a una gran inversión en esta experiencia particular de vida. Este es el gran catalizador del progreso de esta entidad. Ok, primero, dicen: la entidad de segunda densidad, el gato, Gandalf, es un raro ejemplo de su especie. Ok, primeramente debido a previa individualización, lo que quiere decir en otra existencia, en otra vida, quizá era un gato también o cualquier otro animal, tuvo un proceso de individualización. A mí me suena que fue mascota en otra vida. Eso es lo que yo especulo. Dicen también: segundo, debido a una gran inversión en esta experiencia particular de vida. Están hablando en ese momento que era mascota de Carla, Don y Jim, y que había una gran inversión de ellos hacia el gato. Ya hemos hablado que las mascotas se benefician, las mascotas siendo todas de segunda densidad, obviamente, a menos que tengan algún ser humano de mascota en el sótano, escondido. No sé, hay cada persona aquí en este mundo, sobre todo la gente de Marty Maldek. No, mentira. Ahorita vamos a hablar de Marty Maldek, pero en cualquier caso, hemos hablado de la inversión que hay de nosotros hacia la mascota, cómo la mascota se beneficia de esa individualización que nosotros les damos a través de las experiencias que les proveemos, porque al interactuar con ellas directamente y darles comida, no me escuche Oliver, se conoce la palabra completa y puede empezar a brincar, pero esa es la misma interacción, o sea, ellos saber que existe una palabra que yo puedo utilizar y que genera la reproducción espontánea de comida. Por eso es que ellos nos ven a nosotros como si fuéramos dioses, como wow. ¿Cómo sacas la comida de la nada? ¿De dónde sale esa magia que hace? Pero es así, ellos nos ven a nosotros como quizá nosotros viéramos a entidades de cuarta densidad angelicales, a las mascotas. Entonces, pero cualquier interacción que nosotros hagamos y sobre todo lo que es la inversión de amor, el cariño que les damos, porque eso es algo que ellos no entienden. Ellos no saben por qué, pero les encanta, obvio. Si saben lo que es tener una mascota que les encante cariño, bueno, precisamente.
Esa es la gran inversión que uno puede hacer con las mascotas. Y este es el gran catalizador del progreso de esa entidad, en el caso de Gandalf, el gato. Hay más que elaborar aquí que Ra, curiosamente, quiso hablar sobre esto. Y dice, es muy inusual, como ya hemos dicho. Sin embargo, las experiencias de reproducción bisexual, notan, bueno, esta fue mi traducción, por supuesto, que fueron de la naturaleza de la entidad Gandalf, fueron en pequeña medida de beneficio espiritual debido a una gran relación inusual con otra entidad. Esta también, como llaman a un gato. Esta entidad también siendo de una inusual orientación de tercera densidad o inversión de experiencias de vidas previas. Así, la formación de lo que se puede apreciar por ser amor reconocible existió en esta relación. Ok, ¿qué pasó? Estamos hablando de Gandalf todavía, el gato. Es inusual que esto ocurra. Me parece a mí que es inusual no tanto porque es una mascota que querían mucho, sino también porque la mayoría de los animales en segunda densidad existen en la naturaleza y no tienen este tipo de experiencias. Sin embargo, las experiencias de reproducción bisexual, una vez más, gato con gata, en este caso, que fueron de la naturaleza de la entidad Gandalf, fueron en pequeña medida de beneficio espiritual. La respuesta que le dio a Don cuando Don preguntó precisamente de cuál es el beneficio que la reproducción bisexual tenía para el crecimiento espiritual o desarrollo espiritual de la entidad. Y dicen que fueron en pequeña medida de beneficio espiritual debido a una relación inusual con otra entidad también, otro gato, que también tenía, según ellos dicen, también siendo una inusual orientación de tercera densidad. En pocas palabras, Gandalf era un gato muy pero muy afortunado. No solamente tuvo de dueños a Carla, Don y Jim, que le dieron muchísimo amor, muchísimo cariño. Aparte, están figurados en el material de Ra, o está figurado Gandalf. Sino que tuvo una relación con una gata, supongo, donde tuvieron un gran beneficio porque la gata de por sí también traía en encarnaciones previas mucha individualización y era con una orientación de tercera densidad. Entonces, en esencia, se comunicaron los gatos, Gandalf y la gata, desconocemos el nombre, y se ayudaron mutuamente, por supuesto, pero Gandalf se benefició bastante de eso. Entonces, así la formación, esta última frase es importante porque resalta lo que había dicho, por ejemplo, el ejemplo de los elefantes. Así la formación de lo que se puede apreciar por ser amor reconocible existió en esta relación. Existió amor en esa relación. O sea, se vieron y se deseaban mutuamente, querían estar juntos. Y eso lo vemos en muchos animales, sobre todo los mamíferos, como dice ya énfasis. Entonces nos da una ventana más a lo que es este proceso de mascotas y lo que nosotros percibimos como segunda densidad buscando tercera, y nuestro trabajo, por supuesto, con ellos para poder ayudarlos en ese sentido. Cabe acotar aquí también que hemos mencionado, si mal no recuerdo, en la sesión 19 que hay entidades de la Confederación que trabajan únicamente con entidades de segunda densidad para darles amor y ayudarlos a subir a tercera. Así que, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros tenemos un trabajo quizá, no, definitivamente, mucho más exclusivo con los animales, nosotros los seres humanos aquí, para poder ayudarlos, sobre todo las mascotas que viven con nosotros y son parte de nosotros. Así que, en cuanto termine de grabar esto, voy a abrazar a Oliver. Quizá lo ponga aquí en el video. Ok. Pasamos a la otra pregunta. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la parte de astronomía que me fascina. Y Don dice: gracias, puedes proporcionar una breve historia de los principios metafísicos del desarrollo de cada uno de los planetas que orbitan alrededor de nuestro Sol, su función respecto a la evolución de los seres. Y aquí Ra nos va a dar información muy pero muy buena. Ra dice: te proporcionaremos una descripción metafísica solo de aquellos planetas sobre los que los complejos individuales mente, cuerpo, espíritu han sido, son o serán experimentados. Puedes comprender que las otras esferas forman parte del logos. Comencemos por el planeta que conoces como Venus. Esta esfera planetaria tuvo una evolución rápida. Es nuestro planeta nativo, y la rapidez del avance de los complejos mente, cuerpo, espíritu sobre su superficie se debió
a una interacción armoniosa. Ok, aquí tenemos bastante que sacar y para empezar, primero estamos pasando ya de lo que es trabajo de segunda densidad y yendo a tercera a hablar de lo que es la evolución de los planetas. La evolución de los planetas en el sistema solar. Vamos a empezar con eso primero. Y Ra dice que únicamente nos van a dar información sobre los planetas que han tenido, tienen o pueden tener o tendrán desarrollo de complejos mente-cuerpo-espíritu. O sea, nosotros. En pocas palabras, hay planetas que no, como dicen. Puedes comprender a las otras esferas como parte del logos. Extensiones, digo yo, del Sol, en este caso. Son partes de... para mí se refieren, cuando dicen el logos, se refieren al Sol en este caso, que debería ser sublogos. Aquí empezamos a tener problemas con los términos. Es mi interpretación que se refieren al Sol, pero en cualquier caso, cuando se refieren al logos, es el mismo logos central. Solamente que aquí físicamente sabemos que los planetas son parte del Sol más que de la galaxia. Están más cerca del Sol que de la galaxia, si lo quieren ver así. Entonces, esto es importante mantenerlo en mente porque cuando hablamos, por ejemplo, fíjense que arrancan con Venus, están saltándose a Mercurio. Mercurio no ha tenido ni tendrá vida como la conocemos, según Ra. Okay. No crean todo lo que diga Ra, no crean nada de lo que diga yo. Crean lo que ustedes quieran, en realidad, y lo que realmente resuene con ustedes. Sé que esto puede causar, oh man, no puede ser. No puede ser. Mercurio no va a tener vida. Pero Mercurio es vida, en realidad. Entonces, esto me deja pensar a mí. La primera divagación que voy a hacer es que si los planetas como tal, hay varios que vamos a explorar ahorita, si esos no pueden tener vida, ¿por qué existen? ¿Cuál es su propósito? Y aquí los astrólogos pudieran venir. Si hay alguien que es astrólogo en la audiencia, por favor, déjenmelo en los comentarios y me dicen qué sacan ustedes de esto, porque me interesa. Yo no sé mucho de astrología, pero sé que hay una influencia de las esferas planetarias, así como las estrellas y las constelaciones, en lo que es la vida en los planetas, ya sea en Marte, en la Tierra, donde sea. Entonces, quizá el propósito de estos planetas que no tienen vida ni tendrán es únicamente el de causar una influencia de algún tipo por la energía que tienen. Sé que los planetas tienen energías masculinas o femeninas, o quizá muchas vibraciones que no se pueden categorizar, sino hay una especie de intercambio energético entre estos planetas y los planetas que van a tener vida o tienen vida, como nosotros aquí en el planeta Tierra. Entonces, una vez más, interesante hacer esa anotación ahí de que hay planetas que no van a tener vidas, pero son parte del logo. Ok, ahora sí, saltamos a Mercurio. Mercurio es uno de esos planetas. Venus, dicen que es la esfera planetaria donde ellos tuvieron una evolución rápida, sabiendo que Ra viene de Venus. Esto fue porque tuvieron una interacción muy armoniosa entre ellos. Ra, el grupo de Ra, o la población de Ra, si mal no recuerdo, era una población de aproximadamente 38 millones de personas, vamos a llamarlo. Y únicamente esto pone en contexto bastante. Le estoy dando información que está en otras partes de la sesión, pero es relevante ahorita, así que no importa mencionarlo ahorita, más adelante, cuando sea. Creo que se graduaron aproximadamente 6 millones de los 38, aproximadamente 17%, 18% de la población. Y fíjense, eso fue una cosecha muy armónica. El resto, el otro 82%, tuvo que repetir, 83%, tuvo que repetir tercera densidad en otro planeta. Entonces, dos cosas. Uno, es muy común que no se gradúe todo el mundo. Y de hecho es muy común que se gradúe una porción muy baja, sabiendo que en Venus tenía una relación muy armoniosa. Y que mucha gente repita. Entonces eso es común. Y lo otro es que es también común que si eso pasa, es normal. Y está bien que uno repita tercera densidad. No es el propósito, obviamente, por lo que estamos aquí. Pero si sucede, sucede. Y ya llegará su tiempo para las personas ascender a cuarta densidad. En cualquier caso, información que no está aquí, pero quería mencionarla.
Ellos dicen que tuvieron un avance muy rápido por eso. Mencionando la historia de Ra, para hablar aquí de Venus, ellos ascendieron fácil a cuarta densidad, o al menos una buena porción, comparada con la Tierra, que parece que quizá 1% menos. No sé. Todo puede cambiar. Ra dijo en algún momento que la posibilidad siempre está ahí. Así que de súbito podemos todos elevar nuestra conciencia y subir a cuarta. Pero en cualquier caso, ok, Ra sí subió a cuarta y tuvieron una evolución muy rápida en cuarta porque venían con una armonía muy grande y las enseñanzas de amor fueron muy, muy fáciles para ellos. Sin embargo, tuvieron lo contrario en quinta, porque para balancear todo ese amor con sabiduría tuvieron bastante trabajo que hacer y mucho que balancear, porque ese es el trabajo de quinta, adquirir sabiduría sobre el amor que ya tienes. Y luego en sexta sí han tenido un progreso muy rápido porque traían muchísimo avance en lo que era amor y están mucho más balanceados. Sin embargo, demuestran en su personalidad, si pudiéramos llamarlo así, mucha ingenuidad, que fue lo que hicieron aquí cuando bajaron por primera vez el planeta hace aproximadamente 9.000 años, o 9.000 años, 11.000 años creo que fue. Y luego otra vez con la construcción de las pirámides y otra vez con Akhenaten. Y bueno, o sea, cada vez que vienen han hecho algo de una manera ingenua con los trogloditas que somos todos aquí en la Tierra, siempre distorsionando todo y pervirtiendo todo lo que nos dan. Pero bueno, entonces eso describe mucho a Ra. Y fíjense que lo mencionan ahí, que tuvieron una interacción armoniosa, pero eso lo van a elaborar en otras sesiones. Vamos a seguir en nuestro paseo por el sistema solar, donde Ra dice: en cuanto a la entidad que conoces como Marte, como ya se ha dicho, detuvo su avance en mitad de su tercera densidad, siendo así incapaz de continuar su progresión debido a la falta de condiciones aptas para la supervivencia en su superficie. Bravo, Marte. Este planeta experimentará un proceso de sanación durante un periodo de miles de años de tu espacio-tiempo. El planeta que habitas tiene una historia metafísica que conoces bien y puedes hacer las preguntas al respecto que consideres oportunas. No obstante, ya hemos hablado suficiente sobre este tema. Ok, pausa para Marte. Nos saltamos la Tierra porque ellos hasta ahí mismo dijeron: ya hemos hablado bastante de la Tierra, pero si quieres preguntar, obviamente pregunta. Pero ya sabemos bastante de la Tierra, estamos aquí, solamente hay que abrir la puerta y ver qué es lo que está pasando, o prender las noticias. ¿Quién quiere hacer eso ahorita? No. Pero ya sabemos lo que está pasando aquí en el planeta Tierra y en nuestra evolución espiritual. Marte, ya sabíamos que se había destruido, al menos no como Maldek. Aprendimos un poco, el Logos aprendió un poco de Maldek, y Marte no destruyó el planeta como tal, pero sí destruyó la posibilidad de seguir habitándolo. Y por eso fue que pasó en la sesión 16 y 18, creo que fue, también en la 24 hablamos de Yahweh. Yahweh fue quien los rescató en ese sentido y los llevó aquí a la Tierra. Gracias, Yahweh, por traerlos por acá. Pero los clonó y bueno, ahí fue donde ocurrió, para no expandir mucho en esto, ahí fue donde ocurrió, ya que estamos hablando de la historia del sistema solar, hace 75.000 años fue cuando clonaron a los habitantes de Marte para traerlos aquí y que pudieran terminar su experiencia de tercera densidad. Muchas personas especulan, y yo estoy de acuerdo, que debido a lo que ellos trajeron en su conciencia colectiva, de alguna manera mancillaron la conciencia colectiva o contribuyeron, como lo quieran ver, a una dirección mucho más bélica o de guerra en general. Pero eso fue lo que pasó. Vinieron para acá a terminar su tercera densidad, como muchos otros que han seguido viniendo para terminar su tercera densidad aquí. Este planeta es un vacilón. Entonces, eso fue lo que ocurrió hace 75.000 años, y los de Yahweh fueron responsables de eso. Por eso es que se hizo más estricta la cuarentena, que es el proceso por el cual se regula mucho más la influencia de entidades positivas y negativas, por supuesto, para el planeta, debido a lo que hicieron. Todavía no se sabe el por qué, o no sabemos el por qué. O sea, ¿qué fue lo que causó la interrupción del libre albedrío de los de Marte? Quizás simplemente fue sacarlos, los de Yahweh, que los rescataron sin que ellos pidieran. No los dejaron como los de Maldek, a que se murieran entre ellos.
quién sabe, de repente fue la clonación como tal, que incluyeron un ADN que no era el original de Marte. En fin, hay mucha especulación ahí, no mucho que sacar en cualquier caso, es información que no es relevante. Y bueno, o sea, dicen que el planeta, Marte en realidad, hablando de la evolución del planeta, va a pasar por un tiempo de sanación y que luego va a tomar miles de años. No va a tardar tanto tiempo aparentemente para poder recuperarse, sabiendo que tiene tantos miles de años destruido, o al menos inhabitable. Entonces el planeta Marte se va a curar, va a tener otra vez vida. Quizá tenga que empezar otra vez, definitivamente va a tener que empezar desde segunda, tercera, así que va a tardar millones de años, al menos como nosotros medimos el tiempo, para poder tener, digamos, una vida de segunda densidad. Interesante lo que vaya a pasar ahí. Tenemos aproximadamente el mismo tamaño, un poco más pequeño que la Tierra, y bueno, vamos a ver qué pasa en Marte. Estaremos pendientes. ¿En qué estaremos cuando Marte ya esté evolucionando? Estaremos en tiempo-espacio. Estaremos en el mismo tiempo. Pero no aquí en la Tierra. Ok, pasemos a la otra parte de la respuesta, donde Ra dice: el planeta que conoces como Saturno tiene una gran afinidad con la inteligencia infinita, y por ello ha sido habitado en sus campos magnéticos de tiempo-espacio por los que desean proteger tu sistema. La entidad planetaria que conoces como Urano está avanzando lentamente a través de la primera densidad y tiene el potencial de progresar a través de todas las densidades. Así que Saturno es, como acaban de decir, el planeta. Primero, Saturno. Ok, antes que nada, de Marte nos saltamos en el cinturón de asteroides porque es el esqueleto de Maldek. Para los que no lo sabían, Maldek explotó y eso es lo que forma el cinturón de asteroides ahora. Y los cometas, de hecho, que dicen son debido a la explosión, el agua que formaba la masa de agua de Maldek, son los cometas ahora. Entonces, obviamente a Maldek no lo quisieron tocar porque no es un planeta que vaya a existir, a menos que alguien quiera eventualmente crear la tecnología para volver a crear un planeta. No sé si el Logos quiere hacer eso otra vez. Pero Maldek ya no existe. Luego pasamos a Júpiter. Júpiter es como Mercurio, otro planeta que no va a tener vida. Entonces, ¿qué influencia tiene Júpiter en el resto del sistema solar como extensión? Yo le digo extensión, ellos dicen que es parte del Logos. No lo sé, pero es un planeta, es el más grande de todo el sistema solar y tiene una atmósfera muy activa. Entonces, lo que sea que esté sucediendo ahí, vamos a ver cuál es el tipo de contribución en un futuro, no sé, con el resto del sistema solar. Pero es otro planeta que no va a tener vida. Saturno tiene una afinidad, como dicen aquí, muy fuerte con la inteligencia infinita. Y por ello ha sido habitado en sus campos magnéticos por aquellos que desean proteger tu sistema. Aquí estamos hablando del Consejo de Saturno, que son aquellos que están de alguna manera administrando lo que está sucediendo en el sistema solar. Tengo entendido que el Consejo de Saturno son de séptima densidad, ni siquiera son de sexta. Posiblemente haya algo de sexta, a finales de sexta, pero Ra no pertenece al Consejo de Saturno, ellos pertenecen a la Confederación de Planetas. Entonces, fíjense que la Confederación de Planetas pasa las misiones al Consejo de Saturno para ser aprobadas y luego ser ejecutadas. Y de la misma manera, las entidades de la Confederación de Planetas pasan la misión o el proyecto a la Confederación de Planetas para ser aprobado y luego ejecutado aquí. Entonces, estas personas o estas entidades que existen en el Consejo de Saturno son las que habitan ahí y son las que en realidad aprueban lo que es cualquier tipo de trabajo que se vaya a hacer. Son la máxima autoridad después del Logos, por decirlo de alguna manera, aunque el Logos es indiferenciado. Algo que me llama la atención es que David Icke, para los que siguen y conocen su trabajo, hizo en su investigación algo que yo principalmente estoy en desacuerdo por mi posición en lo que es toda esta parte metafísica. Y él dice que el planeta Saturno fue tomado, no sé si todavía lo dice, pero lo decía hace un tiempo atrás, hace aproximadamente una década, o no sé si todavía mantenga eso dentro de sus teorías.
Pero ya le llamaba mucho la atención Saturno, porque de hecho hay una especie de vórtice hexagonal en el polo norte de Saturno, lo cual es completamente no natural, digamos, no natural en el sentido de lo que conocemos como la naturaleza. No hay patrones geométricos naturales, y eso es uno de los énfasis que hacen. Y es cierto, hay un patrón hexagonal en el polo norte, si mal no recuerdo es el polo norte de Saturno, que no parece normal. Entonces, yo estoy en desacuerdo porque David Icke dice que es negativo, que hay una influencia malévola ahí. Yo no creo eso. Pero sí es notable que existe algo ahí. Y ahora, untándolo con lo que dicen de Saturno, que hay una afinidad con la inteligencia infinita, podemos ver que de repente hay algún tipo de patrón geométrico ahí que se forma a través de la comunicación o de la conexión que hay con la infinidad inteligente, quizá, no lo sé. Y bueno, ahora pasando a Urano, estamos hablando de un planeta que está en proceso de ir a través de primera densidad. O sea, se está desarrollando en primera densidad y tiene el potencial de ir a través de todas las densidades. Así que Urano es otro planeta que también va a tener vida, o es un ejemplo de esos planetas que, de hecho, es el planeta más joven que podemos tener en términos de densidades de conciencia. ¿Quién lo diría, no? Y Neptuno es otro planeta como Júpiter y Mercurio. Así que tenemos 3 planetas al menos. Vamos a incluir a Plutón entonces como cuarto planeta, que yo sé, hay mucha gente que no le quiere decir planeta Plutón, pero cuando yo era chamo, cuando yo crecí, cuando me criaron, cuando me educaron, me dijeron que Plutón era un planeta, así que toda mi vida le voy a decir planeta. No me interesa la definición que quieran darle ahorita. Entonces Plutón tampoco en realidad puede tener vida, si no lo hubiesen mencionado. Pero sí, esos son todos los planetas que tenemos. Y es interesante ver cómo hay otro tipo de perspectiva de los planetas desde un punto de vista metafísico y que pueda tener vida. Me parece curioso que no hablan de ninguna de las lunas de Júpiter o de Saturno, o incluso de Neptuno, o de Urano, incluso. Las lunas parecen tener unas atmósferas y una geología muy interesante. Pero bueno, no tenemos información de eso. Nos quedará aprender de eso cuando nos vayamos de aquí. O, no sé, durante el trayecto que tengamos aquí, quién sabe. Así que eso es todo lo que tenemos en esa parte. Vamos a pasar a las últimas preguntas, donde Don dice: gracias, ayer afirmaste que gran parte de este sistema galáctico principal permanece espiritualmente como parte del Logos. ¿Quieres decir que cerca del centro de este sistema galáctico principal las estrellas carecen de sistemas planetarios? Rale dice: no es correcto. El Logos se ha repartido en todo tu sistema galáctico. Sin embargo, la continuidad del tiempo-espacio de algunos de tus sistemas solares más centrales está mucho más avanzado. Ok, voy a únicamente acotar aquí lo que Don está preguntando. Está hablando de algo que habían hablado en la sesión anterior sobre lo que era el sistema galáctico que permanece espiritualmente como parte del Logos. Esta fue la pregunta que dije en la sesión pasada, que Ra respondió a su manera, pero no era la pregunta que inicialmente Don quería hacer, y aquí está siendo como expandida en 3 preguntas. Entonces Don pregunta que si, o sea, ¿quieres decir que si cerca del centro del sistema de la galaxia como tal, las estrellas no tienen planetas? Porque dice que permanecen en un estado espiritual. Y Ra le dice que no es así, sino que ya está la continuidad de tiempo-espacio. No me voy a adelantar porque la siguiente pregunta va a tener más sentido. La continuidad de tiempo-espacio de algunos de tus sistemas solares está mucho más avanzado. Eso es todo lo que voy a decir por ahora, porque en la siguiente pregunta se va a elaborar más. Así que Don dice: entonces podría afirmarse que, en general, a medida que nos aproximamos al centro de este sistema principal, existe una mayor densidad o calidad espiritual. Y esta siendo la última pregunta, Ra dice: esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión, pues este instrumento se encuentra algo incómodo y no deseamos agotarlo. La densidad o masa espiritual
de los más cercanos al centro de tu galaxia es conocida. Sin embargo, esto se debe sencillamente a la variación de estados intemporales durante los cuales las esferas planetarias pueden aglomerarse, produciéndose este proceso de inicio de espacio-tiempo más pronto, digamos a medida que se aproxima al centro de la espiral galáctica. Ok, entonces Don quería preguntar, vamos a seguir preguntando. Voy a leer otra vez la pregunta. Dijo: podría afirmarse que mientras nos aproximamos al sistema, o sea, al centro de la galaxia, hay una mayor densidad o calidad espiritual. Porque, primero, los planetas no es que no existan en el centro de la galaxia, sino que ya han pasado por el proceso evolutivo. Como bien sabemos, los planetas van a pasar por un proceso de evolución que van a unirse una vez más con el Logos para poder llevar toda esa experiencia acumulada hacia una nueva octava de experiencia. Entonces, en esencia, lo que Ra está diciendo, para explicarlo brevemente, es que en el centro de la galaxia, como ya dijeron, el centro de la galaxia, o la galaxia como sí, se ha expandido. Se me olvidó cuál es el término que utilizaron, pero están hablando de que se ha esparcido más, ha creado expansión desde el centro de la galaxia. Y por consecuencia, la parte más central de la galaxia tiene una evolución mucho más temprana en comparación a nosotros, que estamos mucho más lejos de la galaxia o del centro de la galaxia. Entonces la evolución como tal ya había pasado, ya existía, y nosotros ahorita estamos percibiendo esa parte que yace en un estado más espiritual, ¿okay? Existe en ese estado espiritual porque ya ha avanzado, ha evolucionado. Esos sistemas solares ya han pasado a la próxima octava posiblemente, como algunos dicen. También pudiera ser que simplemente está en un estado de sin tiempo. Hay mucho que sacar aquí porque nosotros sabemos, de hecho, las observaciones astronómicas dicen que hay una cantidad enorme de hoyos negros en el centro de la galaxia. Se especula que hay un hoyo negro masivo que para los científicos convencionales que no aceptan metafísica es un terror imaginarse un hoyo negro tan grande. Y toda la gente, lo digo por experiencia porque yo venía de eso, era aterrador imaginarse un hoyo negro que estaba consumiéndose toda la galaxia y que eventualmente se iba a consumir todo. Pero ahora sabemos que los hoyos negros en realidad son la unión con el creador hacia una nueva octava de experiencia, y sabiendo que obviamente somos entidades espirituales eternas, no hay nada que temer. El único que teme es el ego, y podemos ver el ego tan grande que tiene la ciencia. No lo había pensado así, pero el ego tan grande que refleja la ciencia convencional reduccionista. Pero en cualquier caso, estos hoyos negros también representan esa masa espiritual, como ellos dicen. La densidad o masa espiritual de los más cercanos al centro de la galaxia es conocida porque ellos la pueden percibir, ellos la pueden ver. Si recuerdan, en la sesión pasada, creo que fue en la sesión 29, hablamos de gravedad espiritual. Ra nos dijo que nosotros no tenemos manera de medir esa gravedad espiritual. Lo mismo con la masa espiritual, no tenemos manera de medirla. Pero yo la asocio mucho con lo que es la materia oscura o la energía oscura, que sí es algo que podemos medir o inferir que existe para poder tener este modelo del Big Bang como tal, pero que nadie sabe y los científicos jamás van a poder explicarla, en mi opinión, a menos de que al fin acepten que existe el lado metafísico, que existe una masa espiritual. Tiene sentido. Sabemos que la energía y materia oscura combinadas son más del 97%, creo, de toda la masa del universo. O sea, lo físico manifestado es únicamente 3%. El otro 97% los científicos dicen, bueno, no tenemos idea, simplemente está ahí. Pero no queremos admitir que existe algo más allá que lo físico. Pero decimos que el 97% es algo que sí existe, pero que lo llamamos oscuro porque no sabemos qué es. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo era un ciego. Ok, entonces en ese sentido sí sabemos que existe una masa espiritual, y podemos inferirlo nosotros también, de que existe. Y en el centro de la galaxia sobre todo hay una evolución, porque la masa quizá espiritual, el potencial que existe, esa materia oscura, puede ser el potencial que existe. El espacio está vivo, el espacio es energía pura y absoluta. De ahí es donde viene
la energía infinita de Tesla, de lo que es la presión infinita que hay entre lo que llamamos el tejido del espacio. Entonces, eso existe como tal. Pero en el centro de la galaxia, digamos que hay materia o energía que ya ha evolucionado a través de diferentes experiencias para generar una octava distinta. Y a eso es a lo que se refiere Ra aquí. No tanto al espacio como tal, sino al espacio que se volvió energía, que se volvió experiencia, que se unió otra vez con el creador para crear otra octava de experiencia. Entonces, creo que eso es todo en realidad lo que puedo decir aquí. Voy a terminar de leer a ver si se me olvidó algo. Sin embargo, esto se debe sencillamente a la variación de estados intemporales durante los cuales las esferas planetarias pueden aglomerarse. Correcto, o sea, esos son los estados intemporales donde la materia pasa a aglomerarse para crear esferas planetarias, produciéndose ese proceso de inicio de espacio-tiempo más pronto. Obviamente, como ya expliqué, en el centro de la galaxia la evolución ocurrió mucho antes que nosotros, como nosotros medimos espacio-tiempo, y a medida que nos aproximamos al centro de la galaxia. Punto. Terminamos con la sesión 30 con esto, y de una a las conclusiones. Aquí tenemos dos referencias de lo que es nuestro propósito. ¿Okay? Recuerden que a mí me gusta sacar siempre lo que es práctico para nosotros que estamos vivos, estamos teniendo experiencia y estamos conociéndonos a nosotros mismos. Es un recordatorio. Para mí este video, esta segunda parte de la sesión 30, es un recordatorio de lo que venimos a hacer aquí, lo cual es experiencia. Primero, tuvimos el recordatorio de parte de segunda densidad y en su evolución a tercera, yendo hacia lo que es una búsqueda de amor inevitable. Búsqueda de amor para poder ascender a tercera. Y también vimos el recordatorio en el sistema planetario y su evolución, lo que es la búsqueda de experiencia a través de las densidades de conciencia y cómo el propósito general es en realidad unirse una vez más con el Logos. Así que mientras estemos aquí, durante todo este proceso la búsqueda es la misma. Y ahorita mismo eso es lo que estamos haciendo. En nuestra encarnación limitada y nuestra percepción afortunadamente bastante limitada para no abrumarnos con el resto, lo que estamos buscando es eso, es conocernos a nosotros mismos porque somos el creador, aceptarnos en todo y tener experiencias, todas las experiencias que nosotros vinimos a tener aquí. Esto obviamente es el tema que yo siempre quiero tratar de enfocarme más, que es el crecimiento personal que llaman. Para mí no es más que el conocimiento de quién eres y aceptarte, desprenderte de aquellas concepciones erróneas que tienes de ti mismo. Y esto una vez más enfatiza lo que es la búsqueda que estamos haciendo todo en ese sentido. Sabemos que es parte de lo que venimos a hacer. En buena medida, y si lo pueden ilustrar de esta manera, es que nosotros seguimos identificándonos muchísimo, pero muchísimo con lo que es el complejo físico, con lo que es el ego, con lo que es esta creación física. Y mientras más nos identificamos con lo que es la mente en realidad y el espíritu, menos nos sentimos esclavos de este sistema o de esta matrix, no tanto la matrix gubernamental, sino la matrix de la ilusión, el maya, que nos atrapa con sus placeres, con sus propiedades, con su sensación de separación, y empezamos a ver todo de una manera más armoniosa, lo cual es el objetivo, no solamente por crecimiento espiritual, sino por nosotros tener una mejor vida y mucho más placentera aquí, en vez de estar viviendo como los ascéticos hacían, de vivir en sufrimiento porque el sufrimiento te aleja del placer, porque el placer es la causa del sufrimiento. O sea, la idea es el medio, el centro, siempre. En el medio es donde se encuentra la verdad. Con eso, les quiero agradecer como siempre por haber visto este video. Se me olvidó decirlo al principio, pero como siempre, suscríbanse, denle like, apliquen la notificación para que también contribuyan. Es la mejor manera que pueden contribuir con el canal por ahora. Así le puede llegar a otras personas más fácil, se puede expandir mucho más esto, así como la evolución de la galaxia se ha expandido a través de todo este tiempo. Y sin más que decir, gracias y de verdad
Gracias como siempre por estar ahí presente, viendo, aprendiendo, enseñándome a mí también. Y nos vemos en la próxima sesión. Ya saben, se les quiere mucho. Sesión 31, la próxima semana.